Arturo, buenas tardes. Muy buenas tardes, doctor. Pues aquí estamos dándole la bienvenida en Astillero Informa porque nos tiene que hacer un anuncio particular el día de hoy. Sí, ¿De Arturo, qué se trata, doctor? un saludo a todas las personas. Hace 2 semanas, 2 o 3 semanas, cumplimos ya un año con esta sección que se llama Doctor Frisbee Informa los sábados a las 7, que le invito a todas las personas a que nos acompañen. Es un programa muy interesante. Hablamos de temas de salud que seleccionamos como equipo. Somos un equipo de varias personas. Hay un equipo de dos mujeres que me acompañan, Caosfera y Carmen Castro, que están en el chat viendo las preguntas para hacerlo interactivo y, eh, y seleccionamos un tema que vamos tratando cada semana, un tema de interés de la gente, que hablamos de salud. Y nos hemos encontrado la solicitud de las personas que por qué no hablamos del tema de la semana. Hace 2 o 3 semanas México anunció una iniciativa muy importante para el 2030 para las personas viviendo con VIH, para que sean intransmisibles, que sean indetectables, intransmisibles, lo cual a mí me pareció muy interesante. Ha surgido este último tema del senador norteamericano que murió de un aneurisma aórtico, y así van surgiendo temas, ¿no? Incluso temas de violencia intrafamiliar, ahora que vimos al rufiancito que era director de Pemex golpeando a la mujer. En fin, hay temas que van saliendo de salud pública semana a semana. Entonces, además de desarrollar un tema, la estructura del programa ahora va a ser que los primeros 15 minutos, probablemente 20 minutos, vamos a ser como un noticiero de salud de lo que salió en la semana, que es de interés público, y después desarrollar el tema. Es un reto porque, bueno, tú sabes, tú eres periodista, tú sabes que un tema muy grande, resumirlo en 15 minutos, es un reto mucho más grande que hablar 2 horas, ¿no? Creo que es de Winston Churchill esa frase que dijeron: ¿cuánto tiempo quieren que hable? 15 minutos, denme 2 semanas. ¿Quieren que hable 2 horas? Lo puedo hacer ahorita. Entonces, eso es lo que voy a hacer: resumir el tema en 15 minutos, hablar de noticias. Y la segunda mitad del programa, que es la que más le gusta a las personas, es preguntas y respuestas. La gente hace preguntas en el chat, yo las voy contestando. Es un reto también para mí porque me preguntan de lo que quieren, entonces hay que saber de lo que uno está hablando. Habitualmente nos extendemos, el programa se extiende un poquito. Sebastián, que es nuestro productor habitual, es muy amable y nos extendemos hasta las 8:20 de la noche los sábados. Y cerramos el programa siempre con un poema. Yo escribo poemas, es uno de mis hobbies, y entonces leo un poema de los que yo escribo. Y así esa va a ser la estructura del programa. Vamos a seguir exactamente igual, pero yo invito a la gente a que nos acompañe. Recuerden siempre dar like. Si quieren hacer contribuciones al canal de Julio, se los van a agradecer, y a mí me da muchísimo gusto tener la oportunidad de participar en el canal de Julio para que la gente se informe de aspectos de salud pública, para que tengan una mejor calidad de vida y tomen mejores decisiones. ¿Qué tanto te topas, Héctor, en el chat con la sabiduría googlera de los pacientes? Digo, porque No solamente en el chat, Arturo, también en el consultorio. Ahora ese es un reto muy importante. La gente que antes tú y yo, que somos de otra generación, pues bueno, la abuelita, lo que nos contaba la mamá, la tía, siempre había una tía que sabía mucha medicina porque o había ido a la escuela, yo había sido enfermera o doctora, y entonces siempre llegaban y nos cuestionaban al consultorio. A mí nunca me ha molestado. A mí me molestan más los pacientes que son indiferentes. A mí me gusta mucho la gente que se involucra en el cuidado de su salud y que la gente me pregunte, me cuestione. A mí me obliga a saber más, a ser más respetuoso con la gente, porque a mí me interesa mucho que la gente se informe. Lo que pasa es que tenemos que ser muy cuidadosos con las fuentes confiables de información. También de eso ya hicimos un programa: cómo saber que son fuentes confiables de información, para que la gente las lea. Pero sí es muy frecuente, muy, muy frecuente que la gente me pregunta cosas. Me preguntan mucho acerca de suplementos alimenticios, me preguntan mucho respecto a la medicina naturista, medicina tradicional, todo este tipo de aspectos de la medicina. Y pues bueno, siempre les doy la información disponible. Es muy importante que la gente sepa. Yo siempre les digo, Arturo, que en esto de la práctica de la medicina, yo no les doy mi opinión. Yo les doy lo que está documentado, lo que está soportado por la ciencia. Se los hago fácil de entender y se los entrego de una manera en la que no sea tan complicado, para que la gente finalmente procese lo que tiene en la cabeza y tome la mejor decisión, porque yo no les voy a decir qué hacer con su salud. Yo les doy la información para que tomen las mejores decisiones.
las preguntas, la interacción, supongo, te van dando también una suerte de panorama de cuáles son los principales problemas de salud en México. Digo, Claro. tenemos estos cambios brutales que ocurrieron en las últimas décadas en los hábitos alimenticios que han traído pues nuevas enfermedades o el aumento de algunas existentes. ¿Qué tanto puedes ver las líneas de los principales problemas de la salud pública en Te esta? puedo decir, Arturo, que probablemente el eje en el que yo me muevo es en los cambios de estilo de vida y en los hábitos de vida. Y a mí me tocó exactamente esto que tú mencionas, que hay un libro que así se llama, La Dieta NAFTA. La Dieta NAFTA entró junto con el neoliberalismo y entonces empezaron los alimentos procesados, las bebidas azucaradas y empezaron a sustituir los alimentos. Incluso empezó una campaña de satanización, por utilizar una palabra que me parece un poco exagerada, pero empezaron a hablar muy mal de la tortilla, de las quesadillas, de las gorditas de chicharrón, de todas esas cosas deliciosas de la cocina tradicional mexicana y empezaron a culparlas por el problema de obesidad, pero eso siempre ha existido. Y ustedes ven una foto de 1970, 1965, a principios de los 80, veían unas fotografías del centro de la ciudad y ven, la gente es delgada, la mayoría de la gente es delgada, las tasas de obesidad eran bajísimas. Claro. En México empezó a haber obesidad cuando empezamos con los alimentos procesados, industrializados, cuando empezamos a sustituir la caña de azúcar por la alta fructosa y todos esos endulzantes, las mieles que se les daban a los niños. Entonces empezamos a modificar y entonces ahora de pasar a ser un país muy sano tradicionalmente, ahora somos el número 1 en obesidad infantil y en obesidad en adultos, tasas altísimas de diabetes y ahora estamos viendo pues que es un problema de salud pública, incluso las diálisis, por ejemplo, las enfermedades renales, ese es un tema de moda, por ejemplo, te platico, es un tema que me están preguntando por 2 razones. Curiosamente, los 2 últimos narcotraficantes de alta jerarquía que han estado en las noticias, que es al señor Nemesio Ceguera que mataron en la persecución, y a este señor que secuestraron y se lo llevaron a Estados Unidos, que ahora se acaba de declarar culpable. Los 2 tienen insuficiencia renal. Y tienen insuficiencia renal porque los 2 tenían diabetes, hipertensión, no se cuidaban, y entonces se está volviendo un problema de salud pública en México, incluso la enfermedad renal crónica. De eso también ya hicimos un programa. Entonces, así vamos atendiendo lo que la gente nos va preguntando. Y a mí me encanta platicar con la gente y explicar. Me hace recordar lo que me contaba alguna vez una excelente oncóloga, la que conozco muy bien, que está llena de anécdotas, porque es una mujer muy comprometida con sus pacientes, y que decía, siempre es el familiar el que entra con el enfermo, el que dice, pero no preguntando, sino más bien asegurando, ¿verdad que no puede comer cerdo, doctor? Fíjate que esa es si la gente se fija, y aquí la gente que se dedica es porcicultora, vas a ver que estoy hablando con la verdad. Los que conocemos granjas de cerdos, ustedes sabían que si al cerdo le dan espacio, el cerdo es el único animal de corral que no defeca en el mismo lugar que come, busca estar separado de donde come, instintivamente así lo hacen, así son los cerdos. Los cerdos son animales muy limpios. Lo que pasa es que, bueno, le echamos la culpa al cerdo, pues porque la gente se lo quiere echar, por una tradición judio-cristiana, ¿no? Porque incluso digamos que es un animal muy limpio, con muy mala prensa, ¿verdad? Tiene muy malas relaciones públicas el cerdo, pero además de que es delicioso, es un animal muy inteligente. De hecho, la investigación científica, cuando se hace para entender la función fisiológica de medicamentos, técnicas quirúrgicas, reparación de tejidos, se hace en el cerdo, porque el cerdo es el animal con quien tenemos mayor coincidencia genética. Entonces, nosotros tenemos muchos parecidos al cerdo, tanto metabólicos como de conducta bioquímica. Entonces, muchos experimentos se hacen en cerdos antes de pasarlos a los seres humanos, porque somos muy parecidos al cerdo. No es como el chiste ese que decía un amigo, que el cerdo es un animal tan noble que si lo comes muy seguido en tacos te empiezas a parecer a él. Entonces,
No es por ahí, pero sí tenemos muchas coincidencias fisiológicas con el cerdo. El cerdo es un animal y es una de las carnes más saludables, es una de las carnes que menos aditivos tiene. Nunca hemos visto futbolistas suspendidos porque comieron taquitos al pastor, pero sí carne de res por clenbuterol. Claro. Bueno, pues ya lo sabe la audiencia de Astillero Informa, una nueva dinámica en el programa que el doctor Héctor Frisby tiene los sábados en este mismo espacio a las 7 de la noche. Así Salvo que es. quieras agregar algo, te agradezco mucho pues este anuncio que das a la comunidad siempre muy interesada en tus comentarios y recomendaciones. Pues nada más, Arturo, gusto en saludarte, gusto en platicar en persona contigo, mi respeto, mi admiración como periodista, como persona, y pues es un gusto coincidir en este espacio. Ya algún día cuando tenga tiempo iré a estas fiestas que hace Julio en diciembre de aniversario, para que nos conozcamos, y porque dice mi esposa que soy más guapo en persona, pero para que me conozcan. Les mando un saludo. Bueno, muy bien, muchas gracias, un abrazo. Hasta luego.